El mensaje del político tiene un segundito de atención ahí. Y si no me captaste y no me entretuviste y no bailaste en TikTok, total. Mirada al proceso, a mí el proceso en sí me parece una perversión muy sofisticada de Andrés Manuel. Creo que ha sido una tangente, una línea que hemos venido viendo desde el 2018. ¿Quién diría que un ministro de la Corte iba a hacer TikTok? ¿Quién diría que un canciller hiciera TikToks? No hay ninguna sorpresa que quede la doctora Claudia Sheinbaum, pero más allá de los discursos de que era la tapada o que era el dedo o lo demás, pues es una tendencia que viene desde hace más de un año. Lo que el modelo neoliberal decía que iba a hacer no hizo, y lo que Andrés Manuel decía que iba a hacer no lo hizo, pero hizo lo que la derecha y los neoliberales nunca hicieron. Muy buenas tardes, estamos desde la Nación de la Esperanza compartiendo esta mesa de análisis con diferentes líderes, expertos, periodistas, para poder tocar los temas convenientes a el proceso de la designación de la Coordinación Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación del Partido Morena, y del cual resultó electa el día de ayer la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos en el panel a Rogelio Verástegui, consultor político y empresario, a Emanuel Mozoquín, líder político de Morena juvenil, a Jesús Caudillo, consultor en comunicación y estrategia digital y general, a Armando Chavarría, coordinador de Morena en el Distrito 16 de la Ciudad de México, y Karina Almaraz, periodista y analista política en diferentes medios y diferentes procesos electorales. Muchas gracias, compañeros, por estar en la Nación de la Esperanza. Es un medio y un portal en el cual hablamos de el movimiento de la Cuarta Transformación, el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este momento en el proceso electoral en el cual estamos empezando con la designación de la doctora Claudia Sheinbaum como la coordinadora de los comités. Bienvenidos, y la Nación de la Esperanza es y será siempre un espacio en el cual todos aquellos militantes, simpatizantes o que sientan cierto tipo de simpatía con el movimiento de la Cuarta Transformación y con la Nación de la Esperanza serán bienvenidos y tendrán un lugar para poder expresar su voz y sus comentarios. Empezamos la mesa de análisis hablando sobre el proceso electoral, el proceso de designación del coordinador, este proceso interno que vivimos en el Partido Morena, y en el cual el día de ayer tuvimos los resultados, y el gobernador Durazo y el presidente Mario Delgado nos anunciaron que la doctora Claudia Sheinbaum era la encargada. Podemos empezar a hablar del proceso. Si gustan, podemos empezar con Armando Chavarría, por favor. Bueno, ya tenemos coordinadora Morena, bueno, en todo el movimiento de los tres partidos, y creo que tenemos a grandes rasgos motivo para sentirnos como militantes de Morena satisfechos con el proceso. Hay un tema que preocupa, que es el tema de Marcelo, pero pensando en el proceso en específico, es un proceso del que yo realmente siento que salimos fortalecidos. Salimos fortalecidos porque 6 compañeras y compañeros recorrieron todo el país, hicieron cada uno su esfuerzo, y en este esfuerzo lo más importante es que se difundió el proyecto del presidente, y al final, pues creo que al final, con todos los candados que se pusieron, con las representaciones que tuvieron los distintos aspirantes, pues sí podemos decir que a diferencia de lo que pasó en el Frente Amplio por México, tenemos un resultado con certeza, con legitimidad, y lo más importante, con arropo de la militancia. Yo creo que como militantes nos sentimos representados de lo que sucedió el día de ayer, y hay todo para avanzar en unidad. Muy bien, Karina, ¿qué opinas? No, yo creo que no salieron fortalecidos, y claramente la reacción de Marcelo es un ejemplo de esto. Marcelo ya se bajó, él dijo ya no hay espacio para mí en Morena, y creo que lo que sigue es que no se va a ir solo. Para mí esto es un cisma toda proporción guardada. Sí siento que es del tamaño de Cuauhtémoc saliéndose del PRI para fundar el PRD. O sea, yo sí lo veo de otra manera. Decían ayer el camachazo, pero para mí esto es un cisma en Morena que va a reconfigurar totalmente el espectro político. O sea, si se esperaba un triunfo no del tamaño de 2018 para 2024 de Morena, creo que sí va a seguir ganando, pero estaba como dividido en la mitad, y creo que con lo que vaya a decidir Marcelo se va a dividir el espectro político en 3 partes. O sea, sí creo que es grande lo que pasó ayer y divide al partido y divide al escenario político en general. Okay. Jesús, específicamente del proceso, ¿cómo crees que se abordó desde las diferentes fuerzas políticas y que terminó las 6 corcholatas? El proceso en específico. me parece que el proceso
terminó como buscaba que terminara el presidente. Para el presidente, ¿cuál era la prioridad? El presidente tenía la prioridad de que quedara alguien, de que se eligiera a alguien que pudiera garantizar la continuidad de este proyecto. Y como queda claro, Marcelo tiene una trayectoria, pues digamos, propia, y de alguna manera no garantizaba esa continuidad, no garantizaba esa incondicionalidad, que es una característica necesaria en el proyecto del presidente, y quien sí lo garantizaba era Claudia Sheinbaum. Me parece que lo que ocurrió ayer era algo esperado. Yo creo que no hay ninguna sorpresa, ni siquiera con la reacción de Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque al final del día lo que está buscando Marcelo Ebrard es tener un proyecto propio, y si me permite ser todavía más curioso, diría que entra, o que podría entrar dentro de un guión, ¿no? Me parece que el hecho de que haya una elección de tercios, ¿a quién le conviene? Pues le conviene a Morena. Le conviene a Morena, ¿por qué? Porque es el partido de Estado, es el partido más fuerte, es el partido que tiene los puestos y presupuestos, y a partir de ahí pues se garantiza una continuidad, dado que la más previsible ganadora sería Claudia Sheinbaum, teniendo a un Marcelo como una opción para cierto segmento del electorado que va a captar lo que no logre captar Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces, hablando del proceso, lo que hicieron cada uno me parece pues legítimo, me parece que entraron cada uno en su dinámica, hicieron lo que tenían que hacer, pero la verdad es que sorprendidos, muy pocos. Emanuel, ¿estás de acuerdo con los comentarios de los compañeros panelistas, o cómo es desde tu perspectiva y desde tu integración a este proceso? ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué opinas del proceso? Pues mira, desde mi perspectiva, sí siento que algo esperado desde que inició este proceso en el partido, este proceso interno, pues veíamos una clara incidencia, un claro favoritismo por la doctora Claudia Sheinbaum. Lo que sí vio un poco fue lo ocurrido de ayer. O sea, no es sorpresa que la doctora Claudia fuera, pues decir así, la predilecta para ganar este proceso. Sin embargo, sí considero que el hecho de que ayer no hayan dejado entrar al diputado Reyes Carmona, ni a la senadora Manu Mitchell, ni a la doctora Marta, que es parte del equipo de Relaciones Exteriores que estuvo con el canciller, pues denota claro unas ciertas prácticas de la vieja escuela. Al momento de tener ella su gafeta, al momento de tener acceso directo y que no le hayan dejado pasar, pues sí denota un poco de qué está pasando dentro del partido. Como bien mencionaba Karina, yo creo que sí hay unidad en el partido, sin embargo hay dos tangentes, tanto la unidad que ayer estaban diciendo en San Lázaro, unidad, pero también veo una clara fractura, si es posible, por parte de Marcelo Ebrard. Si en su lugar a dudas creo que podría romper, que es lo que él busca y es lo que han mencionado mis compañeros. Él podría buscar su candidatura presidencial, él no se quiere bajar de cargo, entonces pues sí hay que estar atentos en nuestro movimiento y ver las próximas noticias de qué va a pasar. Muchas gracias, Manuel. Rogelio. Yo difiero completamente. Para todos los que dicen que es un guión del presidente, que él busca quizá este tema de tercios, que es parte de su estrategia poner a Marcelo en otro partido, es totalmente falso. Tenemos un presidente tan fuerte, un estratega que es el mejor comunicador que ha existido en este siglo, y no solamente en México, yo diría que en el mundo. Es una persona que puso a Xochitl en la palestra presidencial, no fue la ciudadanía. Estamos en un proceso de polarización tal que quien se confrontase con el presidente iba a ser el designado. Tomó a Santiago Krill, no prendió, y después vio que Xochitl era la favorita para la Ciudad de México, y la favorita también en las encuestas, la manera de sacarla de la Ciudad de México y ponerla en un ámbito más grande, en el cual le va a ser muy complicado a Xochitl pues remontar esos cerca de 10, 12 puntos o incluso más en las encuestas, es muy complicado. Entonces el presidente la saca de un lugar, de un status quo en el que tenía prácticamente todo planchado la oposición, la pone en el carril de la presidencia, y es un tren que pues sí ha tomado fuerza por los ciudadanos. ¿Por qué la asumen como una candidata ciudadana?
Pues porque en este tema de la polarización, cualquier cosa que esté en contra del presidente es ciudadano. Así es. ¿Por qué? Por las marchas, por el tema de las familias, de los libros, de todos estos temas que se han generado en torno a la figura del presidente y de las decisiones de la 4T. Entonces, yo sí creo que Claudia sale muy raspada. Yo creo que el proceso lo podemos ver, si bien decían las personas alrededor de Morena, que no fue un proceso en el cual el desaseo fuera significativo, es un proceso que está desasiado. Si nosotros lo ponemos en función de que las encuestas han perdido mucha credibilidad y de que no fue un proceso en el cual se dio una votación como lo que pretendía el Frente Amplio por México, creo que aquí sí la manera en la que se hace la encuesta, los pocos encuestados no dan realmente una dimensión de cuánto le resta a Marcelo. Así lo veo yo. 10 puntos porcentuales de diferencia no es tanto, es un margen que era remontable si a lo mejor se abrían votaciones a un espectro mayor. Creo que también Morena tuvo un poco de miedo por el desaseo que había habido ya en sus elecciones anteriores, y siento que esto sí le resta un poco de discurso al presidente y a la 4T de no somos iguales. Hablando específicamente del proceso, los 6 aspirantes, las 6 corcholatas, firmaron un acuerdo y estuvieron de acuerdo en las reglas del juego, en las reglas de cómo se iban a designar, de qué iba a pasar, de cómo y cuándo iba a pasar cada una de estas cosas. Entonces, me parece que hablar de sorpresa respecto al proceso, pues estamos a lo mejor tal vez en otro canal, ¿no? Porque los 6, al final de cuentas, formaron parte de una decisión en conjunto de cómo llevar a cabo estas reglas. Más allá de lo que se dio. El día de ayer, el presidente del partido y el presidente del consejo salieron a dar anuncio de los resultados de la encuesta madre, de las encuestas espejo que hicieron, y hablaban minutos antes o horas antes en una transmisión en vivo de que estaba todo en paz, de que el proceso se llevó a cabo en orden, de que todo estaba correcto, de que no había ninguna incidencia que fuera lo suficientemente grande como para cambiar el resultado de la elección. Respecto a esos dos personajes pilares y que encabezan este proceso, ¿qué opinión tienes al respecto, Armando? Bueno, yo, y haciendo presión a lo que dice el compañero Rogelio, antes de entrar a las preguntas, sí quiero hacer una precisión. El tema de las encuestas no es una casualidad de Morena, ¿no? O sea, no es una ocurrencia que sale el presidente y que diga ahora todo por encuestas, sino viene justamente de querer evitar el desgaste que se vivía en el PRD, ¿no? Que ir a una votación para definir una candidatura era ver las peores prácticas convertidas en Morena, ¿no? Y eso se evitó, ¿no? Y yo creo que justamente apelando al tema del acuerdo y el papel que jugaron Mario Delgado y Alfonso Durazo, pues podemos ver un proceso que yo sí siento que tiene credibilidad. Que tiene credibilidad, y lo digo como militante, y lo digo a partir de la percepción de los militantes con los que me toca convivir en territorio. No es ninguna sorpresa que quede la doctora Claudia Sheinbaum, pero más allá de los discursos de que era la tapada, que era el dedo o lo demás, pues es una tendencia que viene desde hace más de un año. Se empezó a hablar del proceso y en todas las encuestas había una diferencia que favorecía a la doctora Claudia Sheinbaum, y lo que hizo este proceso fue confirmar esa tendencia. Entonces yo creo que desestimar la muestra de la encuesta y demás, pues yo creo que no, porque al final no hubo una sorpresa en el resultado. Las 5 encuestas coincidieron. La encuesta que el Financiero hizo semanas antes coincide y tiene una diferencia de 1 punto porcentual. Entonces yo creo que eso da certeza. Y respecto al papel de Mario y Alfonso Durazo, pues yo creo que fueron muy institucionales. Creo que jugaron un rol de dar certeza. Creo que Alfonso tiene el talento de generar acuerdos. Supieron incluir las distintas demandas, porque es algo importante. Marcelo en distintos momentos apeló al proceso y se atendió y se le escuchó. Por eso se adelantó el proceso de pedir licencia de todos los aspirantes, ¿no? Eso es uno de los ejemplos. Se prolongó incluso en un día la aplicación de la encuesta por una observación que hizo justamente la compañera Malú respecto a los problemas técnicos que tiene la aplicación de la encuesta. La sorpresa para mí no es quién gana la encuesta, eso era evidente, era obvio, sino cómo gana la encuesta. Porque al final del día tienes a un candidato, por ejemplo en Coahuila, que no era una estrategia. La encuesta no la gana Ricardo Mejía, la encuesta la gana el senador Guadiana, y vean todo lo que pasó.
Entonces, como tú bien dices, evitando ese tipo de cuestiones es por lo que hace Morena. Pero al mismo tiempo es cómo gana la encuesta. El proceso, si bien no se desacredita en lo más mínimo, la sorpresa que siento que sí es que quien exhiba el desaseo, por poco o mucho que sea Marcelo Ebrard. Eso es lo grave dentro de Morena. Sí, en la cuestión de los acuerdos, sí puedo entender la parte de Marcelo Ebrard. No sé si hubo un acuerdo de confidencialidad, y si hubo, y sé que lo hubo, en el tema de no salir a desacreditar. Ahí lo rompe Ebrard, pero también siento que a él no le cumplieron. Si tú aceptas un contrato laboral y te dicen, se te van a pagar gastos viáticos, pero al final tú vas y reclamas esos viáticos y dicen, no, es que nada más aplican gastos de representación. Es una falla en el acuerdo, es una falla de terminologías que al final del día afecta a esa persona. No, firmar un documento no significa que se apegue completamente a ese documento. Entonces, basados en esto, siento que la cantidad de recursos que usaron muchos, el hecho de que no se sabía dónde provenían esos recursos, en eso tienen toda la razón. Indiferentemente, Claudia iba a ganar, pero sí siento que sale raspado la unidad del movimiento. Emanuel, hablaban hace rato de que no es sorpresa que la doctora Sheinbaum ganara este proceso. A lo largo de los últimos meses, como bien dicen los compañeros, no hubo una sola encuesta que pusiera al ex canciller en primer lugar. Puede haber las diferencias mínimas, diferencias más grandes, pero nos parece que todo el proceso la doctora encabezó la mayor parte de las encuestas, si no es que todas las publicadas, ¿no? ¿Crees que el doctor Durazo y que el presidente Mario Delgado le dieron certeza a este proceso? Sinceramente, como bien comentaban todos mis compañeros, sí fue un proceso que puede decir que se le dio credibilidad. Como bien mencionamos, al tú firmar una papeleta, al 6 personas más que quieren competir por la presidencia, firmar una papeleta estuvo bien. Sin embargo, siento que este último trayecto, como bien mencionaba, raspó mucho la unidad, y evidentemente, si es que no se llegase a un acuerdo, Marcelo tiene una rueda de prensa el lunes con todo el equipo, pues sinceramente creo que puede haber una fractura, porque todo estuvo bien. Sin embargo, lo que pasó ayer, los hechos que documentaron, todas las declaraciones de Durazo, que informó que no había policías, elementos de seguridad, todos los medios sacando los elementos de seguridad afuera del World Trade Center, siento que en cierto punto llegan a manchar esa credibilidad que tiene el movimiento. En cuanto a Mario Delgado, siento un hombre que es muy institucional, muy centrado, y como pudimos ver el día de hoy incluso le dijo y extendió palabras a Marcelo Ebrard, que no pasa nada, que esperemos que se reincorpore al movimiento en alguna otra ocasión. Entonces, pues ese es mi parecer, es mi visión del proceso. Muchas gracias. Karina, ¿qué opinas de Mario y de Alfonso? Pues como bien dijo Armando, jugaron su papel, pero yo no diría que lo hicieron bien en términos de darle legitimidad al proceso. A mí el proceso en sí me parece una perversión muy sofisticada de Andrés Manuel. Es una manera muy enrollada de no hacer evidente que lo que vimos es una imposición. Generó toda una estructura muy elaborada para hacer creer que fue un proceso democrático que no existió. O más bien que se trastocó. O sea, lo que decía Marcelo precisamente esta mañana es: yo no estoy diciendo que Claudia me ganó, o más bien que sí gané la encuesta, decía Marcelo, porque no la gané. Lo que estoy acusando es que no hubo piso parejo y que se generaron una serie de condiciones para inclinar los resultados hacia ella. Por eso digo que el proceso es una perversión muy sofisticada para saltarnos el dedazo. Es terrible desde donde lo mires, porque se gastó dinero que en el mejor de los casos fue dinero público, porque sabemos que fue nuestro y está gastado para una simulación. En el peor de los casos, como dice Roger, no sabemos de dónde salió el dinero de que gastó Adán Augusto. Se gastó muchísimo dinero, lo vimos, se gastó en espectaculares, se gastó en portadas, se gastó en camiones, para buses, para simular este proceso. Y pues lo que terminaron haciendo Delgado y el gobernador de Sonora, Durazo, fue únicamente pues aparentar que le estaban legitimando, pero en realidad ellos estaban ahí
pues lavándole la cara a toda esta perversión que te digo que fue este proceso. Jesús, tus compañeros hablan de una perversión sofisticada y hablan de esta molestia o incidencias que señaló el ex canciller el día de ayer y cómo fue incidiendo en el proceso de la encuesta cuando tenía algún tipo de comentario y que se atendió y se... Hablamos también de que en los últimos meses era evidente que la que iba en primer lugar en todas las encuestas, o la mayoría de ellas, era la doctora Claudia Sheinbaum. Y hablamos también de lo que entiendo es un proceso en el cual todos estuvieron de acuerdo y firmaron un documento más allá de la reinterpretación de la terminología que pudieran darle cada uno de ellos, ¿no? Aún así es una imposición cuando parecía muy evidente que la mayor candidata o aspirante a la presidencia llevaba muchos puntos por encima de su segundo contendiente, o es una sofisticada, ¿cómo le llamaron? Una perversión muy sofisticada del presidente. Yo creo que hay que entender al presidente como lo que es y de dónde viene el presidente. El presidente viene de una tradición política en la que el poder lo ejerce una persona. Esa es la realidad. Él entiende el poder desde unipersonal. Claro. O sea, las instituciones, el Estado soy yo. Y a partir de ahí, él fue muy claro el día de su toma de protesta. Dice, yo no me voy a reelegir. Sí. Y él fue claro, transparente en esos términos. Pero como lo que está en juego es el proyecto que él ha intentado construir, que eso ya es otra cosa y podemos debatir sobre qué tanto, en qué consiste ese proyecto y qué tanto avance lleva, etc. Lo que está en juego ha sido eso. Y yo insisto, perdón que suene a disco rayado, pero lo que él ha buscado es quién puede dar continuidad a ese proyecto. Y él fue lo suficientemente claro para determinar estos pasos que se requerían para en algún punto que quedara aquella persona que diera continuidad. Yo no sé si es un dedazo o no, yo no sé si es una perversión sofisticada, pero lo que sí sé es que se cumplió lo que él quería. Ese es el hecho. El hecho es que el presidente logró su objetivo y el objetivo era que quedara Claudia Sheinbaum. Entonces, a partir de ahí, pues entonces podemos debatir lo que hay alrededor, pero el hecho es que quedó ella. Y si vemos el proceso hacia atrás, más allá del tema de las encuestas, vemos que Claudia Sheinbaum estaba en campaña desde hace muchos meses. O sea, estaba en giras en los distintos estados, el propio Marcelo se quejó en su momento, o sea, el metro se estaba cayendo, la gente se estaba muriendo en el metro, mientras ella estaba en campaña en los distintos estados, avalada por el presidente. Ella ha sido la única que va al gabinete de seguridad. O sea, todas las señales, ¿no? Para el buen entendedor, claro, pocas palabras, ¿no? Y entonces el presidente es de símbolo. Exactamente. Entonces él ha sido muy claro. Él no engañó a nadie. El presidente no engañó a nadie. Exacto. El que fue ingenuo fue Marcelo. Sí, y yo no sé si fue ingenuo en realidad, ¿eh? O sea, él intentó hacer su lucha y está bien y se vale. Disciplinado. Quiso y él hasta el final, quiso ser disciplinado. pero le ganó su rebeldía. Armando, Porque ¿fue disciplinado? Pues es que, mira, yo respecto a Marcelo, yo todavía tengo la esperanza y el ejercicio de buena fe. Creo que no podemos cometer el error del movimiento de darle el trato de traidor, ¿no? O sea, eso sería un error gravísimo. No podemos olvidar que en 2012 Marcelo dio un paso hacia atrás para dejar pasar al presidente. Y pensándolo como persona, pues es un proceso muy complicado, ¿no? Porque siente que se le va la gran oportunidad de concretar su carrera política, lo que pues, siempre aspiró, ¿no? No obstante, pues yo sí quiero esperarme el lunes a sus definiciones, ¿no? Yo sí siento que es una pérdida terrible para el movimiento por lo que representa y por lo que ha sumado históricamente al Pero en movimiento. el tema de Marcelo Ebrard, seamos también muy claros. Tienen toda la razón en el sentido que da un paso atrás. Y fue leal y ha sido muy consecuente. Y ha sido un funcionario También Andrés extraordinario. Manuel lo sacó del exilio. O sea, él está aquí haciendo una carrera política hoy por hoy porque Andrés Manuel López Obrador lo puso en la dinámica política mexicana. Hizo muy Sin buen López trabajo, Obrador logró no habría proyectarse. manera en la que estuviéramos hablando ahorita de Marcelo Ebrard.
Sí, Karina, completamente adelante. cierto. Y sobre Marcelo, también creo que ahorita este trato de traidor que mencionas no se le está dando hoy. O sea, Marcelo, las bases duras, como las llaman algunos, o las bases duras morenistas, llevan 2-3 años diciendo que Marcelo es espurio, que no es puro, que no es de la base radical de Morena, y poniéndole todo tipo de adjetivos, que si es burgués, que si es tibio, que si no sé qué, que han dicho en comparación con Claudia que él no caminó, que él no tocó puertas. O sea, sí lo consideran Pero desde es hace... el propio presidente el que ha dado la cara por Marcelo y le ha dado completamente respaldo a Marcelo. Pero ahí está la opinión de las bases. Entonces, cuando viene Marcelo y acusa que no hay piso parejo, no es de junio o julio cuando empezó el proceso de la encuesta o se anunció, ni de hace un año como mencionabas hace rato. Que, como ya dijo Jesús, Claudia lleva en campaña 2-3 años. Ha estado cerca del presidente en eventos de lo más random desde hace muchísimo tiempo. Hace 2 años, ¿se acuerdan cuando le levantó la mano en un evento en Iztapalapa? ¿De qué era? Esa es la imagen más fuerte. Entonces, ahí el presidente ya sabía quién era, sí, había tomado la decisión. Desde el día que en la mañanera preguntó si México está preparado para una mujer, pues él ya estaba tanteando las aguas. Efectivamente, yo por eso digo que es una perversión muy sofisticada, porque él construyó todo un aparato para ocultar un dedazo. Y la cargada en contra de Marcelo y a favor de Claudia tiene años. Por más que salga el presidente a defender a Marcelo, que lo ha hecho, las bases se le han ido, pero yo no diría que desde el día 1, pero tal vez desde el día 360 y algo, ¿eh? Es que mira, el presidente es tan inteligente, que él sabía que construir una candidatura para su sucesión no podía hacerse a partir de un proceso de ¿cuántas semanas? ¿Cuántos meses fue lo de las encuestas? No sé, 4 lo que sea, ¿no? 3 meses. Entonces, el presidente mismo ha sido tan inteligente que logró construir el perfil desde hace mucho tiempo. En eso vamos a estar muy de acuerdo. Entonces, no le dio el mismo apoyo a Marcelo, no le dio el mismo apoyo a Dan Augusto ni a cualquiera de las corcholatas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, ¿cuál era la consecuencia natural? O sea, por eso digo, no había sorpresas, no hay sorpresas. No, y el presidente es tan inteligente y es un gran animal político que, como bien dicen, construye a Claudia, y pese a que el tono de Claudia es gris, que carece de carisma, hay quien dicen, y aquí se cae por completo esa argumentación, dicen, es que la popularidad no es transferible. Aquí sí es transferible. Además, el presidente va a ser candidato, le transfiere, y no nada más le transfiere, al levantarle la mano, al tenerla cerca, al apoyarla, al sembrar las preguntas precisas para él ir diciendo que es Claudia, esa popularidad se la gana. Y él va a hacer campaña no con por ella. sí sola, claro, por supuesto. Sí. Y desde la mañanera. Sí. Yo puedo aceptar que veamos a Andrés Manuel como el gran legitimador del proceso, ¿no? Y de hecho lo hizo desde antes de que se resolviera el proceso. Dijo, yo al día siguiente, va a pasar en unas horas, voy a reunirme con quien sea el nuevo coordinador y le voy a entregar el bastón de mando. Eso lo puedo entender. Pero también preocupa que podamos quitarle un poco de agencia a la doctora con lo que estamos mencionando. Porque creo que no podemos olvidar que ella deja el gobierno con prácticamente el 70% de aprobación. Gobierno de la ciudad. Después del tema del metro, después de todas las crisis que vivimos de la pandemia del metro, deja su mandato con el 70% de aprobación, teniendo más aprobación en la ciudad que el presidente. Y yo creo que solo ese dato nos demuestra que más allá de las dinámicas, que vamos a decir que se transfiere la popularidad y demás, pues también hay un mérito propio, ¿no? Y también hay un recorrido y también hay una percepción de cercanía. Ahora, respecto a esto de las bases, pues yo sí creo que el secreto de la unidad respecto al proceso va a estar en las bases y en la capacidad que tengamos desde la base de ponernos de acuerdo, es decir, podemos transitar esto y sigamos avanzando. Yo creo que ante una eventual ruptura de Marcelo, y quien rompiera, o sea Marcelo, o sea quien fuera, el verdadero gran perdedor sería quien rompa, porque hay una gran unidad aglutinada. Y yo no veo a la gran mayoría de las personas, por ejemplo, en Álvaro Obregón, donde me desenvuelvo, a quienes son militantes y que están con Marcelo y que son de la base, que por supuesto yo no creo que se le dé trato de traidor desde la base a Marcelo. Hay sectores, por supuesto, muy recalcitrantes, Pues pero la base en general me parece que no. A Mejía se le den y en todo México. Pero fue una coyuntura distinta, ¿no? Y no fue un proceso tan elaborado y tan pesado como el de la presidencia. Perdí el hilo.
Bueno, entonces yo veo a los militantes, yo no veo a los militantes que hoy apoyan a Marcelo yéndose en una ruptura con él. Porque está claro que lo que nos importa es la continuidad del proyecto. Y en eso es donde está la unidad. Oye, hermano, perdóname, yo ahí quisiera nada más. Tú hablas de los 70% de aprobación. Creo que es un indicador importante. Pero también es importante lo que ocurre en el 21, ¿no? Que es cómo deja. Exacto, ¿no? O sea, la mitad del camino, ¿qué pasa con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y la verdad es que les fue muy mal, ¿no? Les fue muy mal. Entonces, y hoy por hoy, la configuración electoral no ha cambiado mucho en la Ciudad de México respecto al 21. Entonces, una cosa puede ser la aprobación, la otra cosa es la competitividad electoral que tengan en la ciudad, ¿no? Y cómo la gente, puedes tener el 70%, pero al final del día, pues la gente que está percibiendo para saber si decide o no darles el voto otra vez en el 24, como digo, hoy por hoy, pues no ha cambiado mucho el panorama, eso digo. Totalmente. A la gente le importa más el metro y las situaciones que se han presentado desde el Repsamen y demás, que van a salir obviamente con más fuerza, que el hecho de que el PAN haga negocios inmobiliarios. Por mucho. O sea, el nivel de afectación es brutal en el tema del metro. Y eso ha generado que pierdan alcaldías que eran hitos para Morena. Perdimos la mitad en el 21. Yo creo que, como bien menciona Roger, el tema de que no importa tanto el recurso, pero al momento de que tú involucras alguna vida humana, vidas de niños que vimos en el 2017, pues claramente marca una notoriedad de que eso tarde o temprano va a salir a luz, tarde o temprano van a salir esos pequeños meollos que tiene la doctora. Y con respecto a quitarle mérito a Claudia, para nada, ¿eh? El hecho de su cercanía se lo ganó ella, el hecho de ser, no me parece una gran candidata, pero me parece una buena gestora, una buena administradora, una buena gobernante hasta cierto punto, pero no creo que siga el proyecto del presidente a pie juntilla. Siento que ella en materia de seguridad tiene una visión completamente distinta a lo que tiene el presidente, y en temas económicos también, porque la Ciudad de México es potencia, o sea, a nivel nacional en materia de inversión, cosa que no ha podido detonar el presidente en donde ha apostado su principal capital, que es el sureste del país. Hablando, compañeros, específicamente del presidente y su involucramiento en el proceso, ¿no? Y ha habido varios comentarios, varias opiniones al respecto. Han comentado que el presidente desde hace meses o años tenía una elegida y que la fue construyendo. Hay otros comentarios que dicen que el presidente marcó una línea de neutralidad respecto al proceso y que dejó que el presidente del partido, Mario Delgado, y que el gobernador Durazo, cuando fue nombrado el presidente del consejo, tomaran las riendas de este proceso. Pero es inevitable pensar que el presidente no tenía su corazoncito en algún lado, ¿no? Más allá de eso, el presidente está en ese proceso de sucesión y de ahora de su del nuevo candidato y de quien posiblemente será la nueva presidenta de este país. ¿Cómo ven esta relación de sucesión entre el presidente y la doctora Sheinbaum? ¿Y cuál fue, hasta dónde llegó su involucramiento y si marcó realmente las canicas cargadas hacia un lado? A ver, yo haría una pregunta. El presidente, ¿cuántos años tardó en llegar a ser presidente? 18 años. Un chorro, ¿no? Sí. Y dado todo ese esfuerzo, dado toda esa trayectoria, mi pregunta es, sabiendo el tipo de animal político que es, ¿dejaría él a su suerte el proyecto que él está construyendo? No lo sé. Yo respondería, ¿no? Me permito responder, claro. que evidentemente no. La más leal es Entonces, al no dejarlo al azar, y además conociendo también la manera en la que él entiende el poder y ejerce el poder, pues mi conclusión es, evidentemente él eligió, tenía un perfil, tenía, como tú dices, un corazoncito, y a partir de ahí, como digo, fue capaz de tener la visión que tuvo para ir armando el proceso. Tenía el aparato del Estado, tenía el presupuesto para hacerlo, tenía hizo todo con el Claudia lo que a él le tomó 18 años, él lo hizo en 5 años con Tiene ella. una fórmula súper bien. Totalmente. Eso es, ese es mi comentario. Armando, ¿estás de acuerdo con lo que dice Jesús?
No, bueno, más o menos. Tiene méritos Yo sí propios, veo a obviamente. Andrés Manuel, o sea, entregando la banda presidencial y dando un paso atrás, ¿no? Es algo que de pronto, incluso hasta en la misma discusión de Morena, ¿no? No, es que sí lo veo, es que lo veo hasta en un sentido de apelar a su humanidad, ¿no? Andrés Manuel es una persona incansable, ¿no? Quienes hemos tenido el privilegio de acompañarlo a alguna gira, podemos observar que tú llevas un día con él y estás agotado, y resulta que es su 10º día, y él no se cansa, ya ha tenido, tuvo el problema del infarto y no se cansa, y le da otras veces COVID y no se cansa, es una persona incansable. Y yo creo que sí llega un momento en el que dices, yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, soy el precursor, yo sí lo veo dando paso atrás. Pero no ¿Y de qué manera va a dar un yendo, paso atrás? Yendo a la chingada. Pues a lo mejor a pedir consejo y a platicar de cómo va el rumbo del país. Así se llama la hacienda. Así se llama la hacienda. Seguro. Así se llama la hacienda. Sí, así se llama. Así se llama la Así se llama la hacienda. Pero La hacienda la chicana. Yo creo que el esfuerzo de Andrés Manuel y el mérito va a estar en tener la capacidad de cimentar realmente las bases que den dirección, ¿no? Por ejemplo, dentro de Morena se está construyendo y se construyó de manera paralela al proceso de definición de las llamadas corcholatas. Se llevó a cabo la consulta del proyecto de nación. Es decir, quien sea el siguiente, es decir, la doctora, va a recibir, y creo que lo va a recibir el primer gobernador, lo recibe hoy, no estoy muy seguro, va a recibir el proyecto de nación elaborado justamente en manos del Instituto de Formación Política, los 20 intelectuales que nombró el Instituto del Consejo Nacional. Ya va a haber un proyecto definido con las prioridades a atender, ¿no? O sea, ya va a haber una ruta a seguir, que es la ruta en torno a la cual se va a generar la unidad, ¿no? Porque ahorita ya no es tanto el candidato o la candidata, es el proyecto, y ya tenemos una cabeza de ese proyecto. Entonces yo creo que si eso sale bien, hay condiciones para que se avance, y pues es un proyecto, ahí sí yo se los digo, es un proyecto de continuidad y de profundización de la transformación, no un proyecto de repetición o de alargamiento del mandato de Andrés Manuel. Karina. Es que yo creo justo lo contrario, respondiendo a la pregunta de Jesús, pero por supuesto que tú querrías mantener tu proyecto. Los 6 candidatos lo que prometieron fue continuidad. Cuando Morena ganó se decía el proyecto que llegó para gobernar 100 años, y creo que quienes en algún momento lo apoyamos, eso esperábamos, pero esperábamos que la continuidad se diera a partir de que los propios ciudadanos estuviéramos convencidos de que el proyecto merece seguir, y yo hoy no lo creo, ¿no? Yo no veo las cosas por las que supuestamente voté ni lo que nos prometió Andrés Manuel. Coincido completamente con él. Y Andrés Manuel, por supuesto, que tiene todo el derecho a querer que su proyecto continúe, pero para mí su proyecto es netamente electoral, y lo único que quería que continuara era que ganara alguien leal, alguien que le dijera que sí en todo. Por supuesto que Marcelo no lo era, yo creo que tampoco Adán, Velasco no sé, quizás Noroña, pero la única que le garantizaba eso 100% es Claudia. Y yo, perdón por diferir, pero sí le quitaría méritos a Claudia Sheinbaum. Ella misma lo ha dicho, no es invento mío, son sus palabras en 2018 en la casa de Luis Mandoki, diciendo: si yo estoy participando en política es porque Andrés Manuel me invitó. Y si Claudia llegó a la política y tiene una carrera política, ha sido netamente por Andrés Manuel. El cómo se conocen, cómo llega ella al gobierno de la Ciudad de México y comienza su carrera, pese a que tiene los antecedentes de haber participado en CEU en el 88, su carrera política depende 100% de Andrés Manuel. Y en ese sentido, yo lo decía hace 3-4 meses, siendo sinceros, y si votáramos por los mejores perfiles, pues Ebrard es una persona que es un excelente funcionario, que ha dado resultados no de hace 23 años como Claudia, tiene 40. Sus resultados son mejores, si nos pusiéramos a medirlos, son mejores, su trayectoria es mejor, su formación política es mejor. Si nos vamos a esas, hasta Monreal tenía más derecho de... No, pero caemos en la trampa de el político de carrera profesional tradicional, bueno, o el político que se forma en otros espacios. Pero hablas tú... Y un gobierno lo arman los equipos. Yo no quiero caer en esa trampa, sino hablemos de resultados. Exacto. Ha dado más resultados Ebrard que Claudia. Y hablas tú de no es la persona, es un proyecto. Bueno, Marcelo Ebrard creó un proyecto en la Ciudad de México que hoy, hasta el día de hoy, Claudia lo sigue. Y que incluso La ciudad de Claudia los hizo derechos, la ciudad de la referencia. inclusión,
es gracias a Marcelo Ebrard. Bueno, el proyecto de la Ciudad de México lo han encabezado las diferentes izquierdas. Yo no lo cerraría en Marcelo, en Claudia, No, inclusive en su momento En Mancera. materia de seguridad y económica, en materia de seguridad económica y social, en virtud de derechos, Andrés Manuel comenzó, pero Marcelo Ebrard sí la llevó a destacar a nivel. Yo creo que ha sido un proceso bastante afortunado, que se interrumpió con Mancera claramente, en el que vemos lo que se empezó con Andrés Manuel ha tenido continuidad. Andrés Manuel empieza con la pensión para adultos mayores, llega Ebrard e impulsa Prepa Sí. Llega Claudia Sheinbaum, impulsa Mi Beca para Empezar. El mismo espíritu, que es atender poblaciones con dificultades y vulnerables, Solo evolucionar. pero evolucionándolo y además garantizándolo Pero es que aquí lo constitucionalmente. peligroso del proyecto que mencionas es que se caiga en las ocurrencias o en la necedad. Si Claudia va a seguir metiéndole dinero a un elefante blanco como el AIFA, pues vamos a estar en un problema por los próximos 6 años. Si Claudia no es capaz de tomar decisiones Pero y Claudia ver, no y tuvo ver que el gobierno de tren coherencias avance. en la ciudad. En la ciudad no, pero tú estás hablando de un proyecto de continuidad. No todo lo que se ha hecho en estos 5 años por parte del presidente ha sido lo mejor, esa es una realidad. Y si Claudia va a asumir a pie juntillas y con fe ciega decir, vamos a seguir con el proyecto Life y vamos a seguir despilfarrando dinero en Rogelio, yo creía que no en el podríamos Tren Maya. cerrar o quitarle validez a la doctora Sheinbaum. ¿A que ella tome sus propias decisiones? Yo no lo veo así. Volvemos al mismo tema de Marcelo Ebrard en sus campañas, en este proceso anterior que mencionaba mucho el eslogan de continuidad con cambio. Exacto. Al momento de tú querer tomar la batuta, al momento de tú verte como un elemento fuerte para sí, en un principio darle continuidad, pero que tú puedas manejar tu gabinete, tus propias políticas públicas, eso es lo que creo que a Andrés Manuel no le convence. Como bien mencionamos, la predilecta Claudia es la única que ha estado fielmente a él. No digo que Andrés, no digo que Marcelo no, que Monreal no, pero es la única que ha dicho así que todo. Marcelo ha sido... Sí, el gobierno de la Ciudad de México es una copia de las políticas públicas del gobierno federal. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es en materia de seguridad. Y es en lo único que yo creo que Claudia puede ser cambio. Pero para mí es continuidad con continuidad. Mira, yo creo que Armando mencionó algo que me parece muy importante, que yo haría énfasis, que es el proyecto. Dice, a ver, si te entendí bien, dice, a ver, Sheinbaum va a llegar con unos lineamientos establecidos, ¿no? O sea, con el una proyecto serie de nación. Sí, el proyecto de nación. Mi pregunta es, ¿en qué consiste ese proyecto de nación? O sea, al final del día, ustedes ya lo mencionaron, hay una política social muy interesante, muy positiva. Nos deben los estudios de riesgo del Tren Maya y hay un proyecto Por ejemplo, pues digamos. la contraparte es, por ejemplo, estos grandes proyectos que pues, uno lo ve de fuera y dice, oye, pues todo el crimen ecológico que ha ocurrido allá, el aeropuerto, la cancelación que costó miles de millones de pesos, en fin, ¿no? Pero además también está una visión de ejercicio de poder en la que tienes organismos autónomos como el INE, como el INAI, que son conquistas que se han logrado en los últimos años, ¿no? De derechos, de distintos niveles de derechos, y entonces pues también el proyecto que implica, sigamos ahorcando esos organismos, sigamos quitándoles autonomía, sigamos quitando el presupuesto porque son de la mafia del poder neoliberal, ¿no? Y en el fondo, ¿qué hay? ¿No? En el fondo, o sea, hay una política migratoria que cuando me conviene soy amable con los gringos y cuando no me conviene endurezco el discurso. O sea, ¿qué hay en ese proyecto, no? ¿Qué hay en la relación con China? ¿Qué hay en la relación con Estados Unidos, con los rusos? ¿Qué tanto volteo a ver a Latinoamérica para seguir en esta lógica del Foro de Sao Paulo? ¿Me explico? Entonces, o sea, todos estos proyectos de corrupción, o más bien grandes casos de corrupción como Segalmex, que al final del día pues no ha pasado gran cosa, ¿no? Hay 2 o 3 funcionarios que han sido... Sí, o sea, la tendencia de este proyecto de nación es hacia la seguridad alimentaria, que no ha sucedido. Exacto, y entonces a eso voy, ¿no? O sea, cuando hablamos de ese proyecto, pues ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Porque al final del día, probablemente en Morena lo sepan y lo conozcan, ¿no? Pero el ciudadano pues recibe su beca, ¿no? Recibe su dinero
pero no recibimos la seguridad como digo, y además no es un tema solo de este gobierno, la seguridad es uno de los grandes pendientes de muchos años, ¿no? Pero hoy por hoy, y ya estoy entrando a otro tema, pues el crimen organizado tiene gran presencia en muchos estados. Hay municipios que son gobernados en la sombra por el crimen organizado, ¿no? Entonces, al final del día, pues, y no es que este gobierno haya hecho demasiado por combatirlo. Hoy tenemos el mayor número de muertos en los últimos sexenios, ¿no? Para mí es una tragedia los desaparecidos. Y no quiero que eso se politice, pero carajo, tenemos más de 100,000 personas desaparecidas en los últimos 40 años. O sea, ese es el gran pendiente del Estado. ¿Cómo chingados puedes ir de una carretera a otra sin la seguridad que no te van a desaparecer, carajo? ¿No? Entonces, o sea, creo que sí es importante todo esto, pero al final los grandes pendientes están ahí, como el elefante blanco del que nadie quiere hablar, y cuando hablamos del proyecto, ¿de qué proyecto estamos hablando? Pero mira, si hay grandes pendientes, aquí lo irónico es que la derecha o los neoliberales que siempre se habían vendido como los generadores del PIB, los generadores de riqueza, los de la inversión extranjera quedaron rebasados. O sea, Andrés Manuel, que era el peligro para México en función económica, de inflación, de reservas, los ha pasado por mucho. O sea, lo que el modelo neoliberal decía que iba a hacer, no hizo. Y lo que Andrés Manuel decía que iba a hacer, no lo hizo. Pero hizo lo que la derecha y los neoliberales nunca hicieron. Esa es una realidad. Voltear a ver a grandes grupos de población que nadie ve. De personas que salen de la pobreza extrema son países completos de Europa, señores. O sea, eso no se puede echar no se puede minimizar. No se puede minimizar. El proyecto de nación, sin duda, lo encabeza el presidente. Y por eso es la Nación de la Esperanza, ¿no? O sea, lo encabeza el presidente. Y yo quisiera hablar del proyecto de nación en el cual caben y cabrán cualquier persona de este país y cualquier mexicano. El proyecto de nación está integrado por la opinión de la mayor parte del país, con representaciones de clases sociales, de grupos económicos, de grupos políticos, y también vemos una representación de un proyecto de nación que tuvimos 6 aspirantes completamente diferentes. Hablamos en carrera política, hablamos en personalidad, de orígenes, en trayectoria, 6 corcholatas con características humanas, sociales, políticas, económicas y educativas completamente diferentes, ¿no? Un joven gobernador de Chiapas que encumbrado del Partido Verde, un izquierdista que a veces podría parecer muy radical y que siempre ha acompañado al presidente, una científica galardonada por los más grandes institutos del mundo, un funcionario y un canciller que operó y fue la mano derecha del presidente en todos los años, y un político de cepa que ha operado en casi todo el país. Ahí están representados la mayor parte de los integrantes del Proyecto Nación, del proyecto de la Cuarta Transformación, de la Nación de la Esperanza. Hablemos de los 6 aspirantes que ahora se encumbra la doctora Sheinbaum. Empecemos, si gustan, por Adán Augusto, el exgobernador de Tabasco. ¿Qué percibían de él? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo operó su campaña? ¿Y terminó en el lugar que esperaba él mismo? Karina. Empezó, pues... A ver, yo ayer decía algo, me voy a adelantar con los demás, acerca de lo que este proceso nos enseñó respecto a lo que es la política. La política se camina, ¿no? Y creo que aquí los que nos dedicamos a la consultoría lo decimos siempre, tu campaña de aire, pues sí, te va a dar unos votos, pero la política se camina. El territorio es estar con la gente. Marcelo y Claudia pues tuvieron los lugares que tuvieron porque estaban en gabinete, porque ya hablamos de que si el presidente los impulsó o no los impulsó, pero de los demás pues no caminaban. Decía hace un momento Roger que se demostró que siempre se dice que el carisma no se transfiere y que aquí vimos lo contrario. Creo que Adán es el caso, no se transfiere. Él creyó que porque era amigo del presidente iba a funcionar y no funcionó, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca había caminado, porque quién sabe de dónde salió. También yo comentaba ayer que de repente
para los periodistas o para algunas personas que estamos como más metidas en consumir información política, ciertos personajes son más notorios. Un secretario de Gobernación lo es, un coordinador de la Cámara de Diputados o de Senadores lo es. Y nosotros pensamos desde esas perspectivas que estas personas las conocemos o que todo el mundo las conoce y que tienen posibilidades. Lo que este ejercicio nos demostró es que no, que regreso, la política se camina, y de todos los personajes que participaron en este proceso, pues caminó Claudia, por lo que ya dijimos, intentó caminar Marcelo y ahí están los resultados, pero el que tiene décadas en la calle caminando es Noroña, y ahí está también, quedar en tercer lugar, cuarto lugar. Para mí no es sorpresa, para mí confirma que la política se hace en territorio, con la gente en la calle, y yo para todos, ¿no? Y ahí englobo el comentario de todos, ¿no? O sea, Armando, tú como militante y que formas parte del movimiento desde sus bases, el secretario de Gobernación tenía posibilidades de ganar la encuesta. Pues desde mi punto de vista yo jamás lo vi como un aspirante con posibilidades reales, ¿no? O sea, se me hizo muy complicado porque pues, de entrada yo ubicaba que había sido gobernador de Tabasco, ¿no? Yo realmente lo conozco como actor político cuando entra a la Secretaría de Gobernación, y aún así como secretario de Gobernación me pareció un secretario que cumplió con su papel, pero que no fue realmente vistoso, como si fue Olga Sánchez Cordero, por el factor de ser la primera mujer, por venir de su experiencia en la Suprema Corte, y que era un perfilazo, ¿no? Y que además, o sea, trae una agenda muy definida propia, ¿no? O como es ahora la compañera Luisa Alcalde, pues es la secretaria de Gobernación más joven que ha tomado ese encargo, ¿no? Entonces a mí me sorprendió, yo como militante lo vi con extrañeza. Sí, para el presidente nunca ha sido el cargo, ¿no? Ha sido el encargo. Exacto. Yo como militante lo vi con extrañeza, pero pues, a mí lo que me llamó la atención de su campaña fue que en términos de comunicación y visualmente fue muy buena. O sea, generaron productos visualmente muy atractivos. Pronto llegó a tener discursos, declaraciones bastante atractivas que apelaron a varias militancias, ¿no? Sí me sorprendió ver como muchas expresiones y mucho movimiento, lo cual me habla de su capacidad de articulación, me explica por qué fue secretario de Gobernación, pero más allá de eso, pues creo que pues, no era algo que yo viera como un viable. Emanuel. Pues fíjate que yo veía al secretario Adán Augusto, pues te voy a ser sincero, yo creo que la pelea desde un inicio estaba en 3 personas, luego se ascendió en 2, te los voy a decir por escalafón. Estaba la doctora Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Ebrard, y por último estaba Noroña. Yo siento que esas 3 personas más que entraron, que fue Adán Augusto, que fue el Niño Velasco, Manuel Velasco, y que fue Ricardo Monreal, pues sinceramente siento que entraron más para generar experiencia que para en sí tener unas ciertas aspiraciones de poder ganar. Monreal sinceramente ha sido un hombre con una larga trayectoria, ha estado en el Senado, ha estado en diputados, él sí ha caminado territorio, pero hay que ser sinceros, los números no le daban. Sinceramente lo pudimos ver en su territorio, al principio empezó a salir en diversas partes de la República, y luego que hizo lo que ha estado esperando, se centró en toda la ciudad, hacía recorridos en Miguel Hidalgo, que en Iztapalapa, que en diversas partes de la ciudad, porque justamente se dio cuenta que no le iban a dar los números. A Noroña sí fue la sorpresa que pues, no tuvo tanto pegue, él siendo un político tal cual, con todas las letras de político, tiene carisma, tiene verbo, tiene una presencia, y pues de Manuel Velasco, que te digo, siento que le quisieron poner un personaje más necesario en Morena. Entonces pues ese es mi panorama. Pues jugó el papel de representación. la cuota. Tuvo 73% según el comentario. Cubrí una cuota que tenía que cubrir. Tuvo 73%, ¿no? Rogelio, ¿Noroña fue la sorpresa? No, para mí no. Noroña, como bien dice Karina, lo platicamos anteriormente, tiene mucho recorrido, lo conocen, sus intervenciones en el Congreso son magistrales, se realizan orgánicamente, realmente la gente de izquierda arraigada es su hito, es su bandera, es su líder, y creo que eso representa a la izquierda socialista, comunista, rebelde,
del Che, de... Pues, sí, o sea, todo este tema de Castro chavista es totalmente, y no le da miedo decirlo, o sea, él no anda con tibiezas, entonces eso lo ve mejor la gente. Entonces, claro que hay un nicho, claro que hay un mercado, y claro que es el 10% yo creo que de toda la población del país. Si Noroña fuera a unas elecciones, yo sí creo que sacaría entre el 7 y el 10% de la votación sin problema, porque hay una manifestación de ideas comunista, castrochavista, y es válido, aquí podemos convivir todos, pero sí creo que para mí no hubo sorpresas. Yo creo que hay tibios como una Ana Augusto, que pues no es un Noroña, que no se define, o estos males necesarios de la política como el Partido Verde, que me parece terrible su papel en la vida pública. Desde hace 20 años. Y nada más todos jugaron sus cartas. Aquí no hubo, el único que creía que podía pelear era Marcelo Ebrard. De ahí en fuera todos jugaron sus cartas de manera excepcional. Quien no se subió fue un rotundo, realmente el que no se subió, dicen Monreal es el gran perdedor. Sí, puede ser, de ellos, entre todos ellos, pero quien no se subió es realmente quien perdió. Quien pierde una Jacob Polewski, quien pierde un Martin Bartres, ellos son los que realmente pierden, porque había manera. Noroña hubiera estado quizás sepultado políticamente si no se hubiera subido. Un Monreal igual. O sea, dicen, Monreal pierde. No, Monreal ya está entre los 8 que van a ocupar alguna Secretaría de Estado o les van a dar alguna encomienda. Sí, o sea, él lo único que creía era que iba a sacar más, pero no que iba a ganar. Entonces todos jugaron sus cartas. Creo que los acuerdos están muy bien. A ver si tú ganas esto en función de los porcentajes de votación. Entonces creo que ahí todos salen ganadores. El más ganador sí es Noroña, claro. Yo, antes de que Jesús haga su comentario, solamente quisiera decir que yo no llamaría a este grupo que le dio ese porcentaje de votación a Noroña, yo no lo llamaría mercado. Sí, creo razón. que lo que nos demuestra el caso de Noroña es que hay una ciudadanía que quiere construir desde abajo. Y me quedaría como... Pero no deja de ser castrochavista. No, para nada, pero esta gente quiere construir desde ahí, me parece súper válido, y me parece que es como lo que en algún momento sí nos creímos que nos estaba ofreciendo Morena. Creo que eso sigue representando Noroña. Fíjate que ahora que lo dices, yo creo que hay sectores, muchos sectores, que se quieren ver y sentir representados en personas. O sea, el perfil político priista de los 70, si tú lo pones a competir hoy, es muy difícil que tenga ese arraigo, que tenga este conecte con la audiencia, con el votante, ¿no? Entonces, y creo que Noroña responde mucho a eso. O sea, Noroña es muy gente, ¿no? Noroña es muy auténtico en esos términos, ¿no? Yo evidentemente no estoy de acuerdo en muchos de sus postulos, pero yo lo admiro mucho por eso, porque es una persona muy inteligente, es una persona muy culta, es congruente, y además me encanta que es un gran orador y polemista. Eso me encanta, la verdad, ¿no? En el caso de Adán Augusto, pues yo no lo vi así, ¿no? O sea, igual que ustedes, yo lo conocí cuando llega a Secretaría de Gobernación, de repente por ahí, por periódicas que le sacan, ¿no? Por temas de relaciones con el huachicol, en fin, pero nada más, ¿no? Del resto de los competidores, sí siento que en buena medida han buscado transitar a este buenahondismo de redes, ¿sabes? O sea, por ejemplo, tú ves a un Ebrard haciendo TikToks con su equipo, ¿no? Digo, espero no darle todo bien, estamos en zona segura. A eso voy, ¿no? Lo hace muy bien, y hay casos, o sea, a mí me tocó, les voy a contar rapidísimo si me permiten. Claro, adelante. Me tocó tener una reunión con un fiscal estatal hace no mucho, ¿no? Del centro del país, del Bajío, y de repente el fiscal dice, oye, pues es que mi hija de 16 años me pregunta, iban a tener una reunión con el entonces canciller, ¿no? Y entonces el canciller dice, oye, me tuve que ir con el canciller, dice el fiscal, fui con el canciller a pedirle una foto para mi hija de 16 años, porque mi hija lo ve en TikTok y lo admira mucho, ¿no? Entonces, ¿eso de qué te habla? Eso ¿Eso de qué te habla?
pues de que efectivamente estaba logrando el objetivo de llegar a votantes muy jóvenes a través de estos lenguajes de comunicación, pero eso dista mucho, o bueno, no lo sé, no tengo la respuesta, pero sí creo que dista mucho de este otro lenguaje que habla un Noroña, por ejemplo, ¿no? Claro. O este otro lenguaje que habla un Adán, ¿no? Incluso del lenguaje que habla la propia Claudia Sheinbaum en sus redes. O sea, tú la ves en sus redes, ¿no? Y la ves con ciertas características, ¿no? Tú dices, güey, no es ella, ¿no? Evidentemente no es ella. Pero Noroña usa las redes. Sí, yo sé. Fue yo sé. pionero en las redes. Y además él hace sus streamings y con un chingo de, con muchos likes, Desde 2012, ¿no? Yo creo que esta nueva tecnología, pues evidentemente marca un paradigma en cómo hacer política, en cómo llegar a tu De la cercanía, evidentemente, la cercanía y el tengamos, lenguaje, ¿no? justamente tengamos en cuenta que pues, en estas elecciones, que ¿cuántos somos del paro electoral jóvenes? Un 30%, un 40%, somos una gran masa, entonces pues yo creo que todos los asesores, todo el equipo detrás de cada una de las corcholatas o de cada uno de los aspirantes a la presidencia, pues se puede hacer su chamba y evidentemente pues que le habremos... Yo quiero poner una pregunta sobre la mesa. ¿Por qué a Marcelo Ebrard, siendo una persona muy seria, incluso creo que hasta más que televisión, ¿por qué a Marcelo Ebrard sí le crees? ¿Por qué sí le crees que disfrutó hacer ese TikTok, que disfrutó decir lo que dijo, que disfrutó o que cuando le ponen esa canción de... Yo creo que se ha soltado, ¿no? Exacto. ¿Y por qué Su no le creen a Claudia Yo Sheinbaum? sí los Porque hay- analicé desde la comunicación, porque son tan buenos. Marcelo tenía muy pocos TikToks de él posando. Aquí lo que tuvo fue un community manager con una increíble capacidad de, en los propios eventos, cachar qué podía extraer de los videos oficiales, de la foto. Le ponía un buen copy, lo editaba Subía un trend. y lo subía a un trend. El community era muy Pues bueno, sí, para Marcelo los trends. aceptó la estrategia. Exacto. Empezó a ver resultados, seguramente. También A ver, pero es- Mario también es se un subía a tipo- todos los No, trends. espérame, pero a lo que voy es la diferencia de la producción. O sea, el community veía el metraje de lo que se grabó, extraía algo que funcionaba. Y Marcelo, Marcelo aceptó cuando se cayó al piso, que le pusieran un día que iba saludando en el avión y que eso fue auténtico, fue espontáneo y que entonces le ponen el audio de Homero Simpson de y lo que pasó con Claudia es que a Claudia sí le pidieron posar y a Claudia sí le dijeron Eso es importante. le dieron guión y le dijeron ponte Vas a frente a la hacer esto. cámara y pues no le daba, ella se dio cuenta de que lo necesitaba pero no tiene el carisma y, o sea, porque yo me puse a Ni la analizar- naturalidad, pues ni no la se metió naturalidad, Pero después no no, cambió, no se la pero tiene. después no cambió. Porque si había como una tendencia de buscar eso, buscarlo. Y No, Marcelo Practicar. además, es que además Marcelo, y Marcelo es un tío y lo acepta, o sea, me acuerdo que una vez fue a Washington y se puso ahí a grabar todo feo, de miren, estamos aquí en el hotel, aquí están los papeles, ni se alcanzaba a ver nada, pero no Justamente. crees, le gustaba. Exacto, o sea, es esa naturalidad que tiene cada persona. Y Claudia se le veía la pose, estoy bien Lo tiesa, difícil, lo que le yo cuesta estoy- trabajo. Lo rígido que te pones al hacer un video, que no es Compañero, natural. el siguiente proceso electoral que estamos ya iniciando, ¿se gana en tierra o se gana en digital? Las dos. entiendo. Las dos. ¿O qué tanto influye la estrategia digital de los candidatos en el proceso? Yo te diría que las redes no te hacen ganar una elección. Pues Milei y Samuel García diferirían completamente. Mi premisa es, las redes no te ayudan a ganar una elección. El no te la Ah, Le no, vamos es a que perder. esas Mariana. A ver, El rojo. otra vez, por favor, Jesús. O sea, las redes no te hacen ganar una elección per se, pero sí te pueden hacer perder una elección. ¿no? Ok. Y no puedes, y evidentemente, el tema es que lo que tú haces en redes tiene que ser un reflejo de lo que haces en tierra. Sí. O sea, no puedes disociar una cosa con otra. Y a mí me ha tocado trabajar con perfiles que difícilmente, o sea, cuando hacen tierra no logran o no logramos, ¿no?, transmitir esto porque o no les gusta o no quieren salir a cuadro o lo que tú quieras, ¿no? Sí. Entonces, el tema es ese, o sea, todo lo bueno que hagas en tierra, ¿no?, tienes que ver de qué manera lo llevas a redes. Y sí puedes generar de manera artificial, ¿no?, cuestiones en redes que te ayudan a impactar, pero te ayudan a impactar de manera tangencial en tierra, ¿no? O sea, el efecto contrario yo no lo he visto. Mi argumento es totalmente contrario. Ok. Para mí, las elecciones o las redes sociales no te van a hacer perder una elección. Puedes tener un pésimo manejo de redes, pero sales al territorio, tienes carisma, puedes ganar. Pero para mí las
las redes sociales sí son el factor diferenciador de ganar una elección. Para mí, totalmente, más en este siglo. Si tú compras, al final del día es una elección por gusto, nadie se fija en los perfiles razonando en sus propuestas, es muy poca la población. Yo sé que un perfil como quizá nosotros sí lo hagamos. Es más, y yo me incluyo, yo sí soy mucho gusto. A mí Marcelo Ebrard con sus TikToks me ganó, o sea, yo no lo ponía ni en el espectro político presidenciable, y cuando empezó a sacar sus redes sociales, a mí me ganó. O sea, si sigue así y se va a Movimiento Ciudadano, va a crecer muchísimo. Sí creo que las elecciones, las decisiones que hacemos son más por emociones, están basadas en gustos. Tú decides qué comer por la mercadotecnia. Si a ti te ponen tres pizzas, no necesitas de alguien que te vaya a tocar a la puerta y te haga cambaseo y te diga, mira, esta es la pizza que tenemos en promoción. No, tú la ves en un espectacular o la ves en un comercial y la vas a comprar en los próximos 7 días, te lo garantizo. Así funciona para mí las redes sociales, es el marketing político, pero hay estrategas que son tan geniales que esa estrategia de marketing la reducen a un tema emocional. Es que cuando te mueve las emociones, tú le vas a dar con nada más tu voto. Es que ¿cómo votamos? No votamos porque, ay, sí, las propuestas. Ay, sí. Vimos el tema, yo creo que... Aparte, fíjense las propuestas. Aquí se prometió, yo voté por desmilitarizar el país. En el momento en que tú estás ahí con la boleta enfrente, ¿no? Dices, esta persona, por esta razón, ¿no? O sea, es un acto, sí, o sea, tú puedes haber una construcción racional atrás de eso, pero al final del día, esa elección llega al nivel emocional. Tú cuando entras a redes, sí, pero ¿cómo te hacen llegar? ¿A qué entras a redes? Vas a un meeting y tienes una reunión con 5,000 personas. El usuario promedio es nada. El usuario promedio, cuando entra a redes, ¿a qué entra a redes? ¿No? O sea, ¿a qué entramos? Pues sí, solo a ver, oye, scrollear. Digo, probablemente aquí entremos a Twitter a ver qué pasó con la encuesta de Moreno, ¿no? Pero el usuario, porque somos gente más politizada quizá, ¿no? Pero la persona que no tiene tanto consumo y tanto acceso a medios, ¿a qué entra a redes? Entra a virales, no sé qué. Y el mensaje del político tiene un segundito de atención ahí. Y si no me captaste y no me entretuviste y no bailaste en TikTok, no te voy a seguir, no te voy a dar, no. Hoy es que me reuní hoy con Juanito y hicimos. Eso le vale madres a la gente, ¿no? Eso le vale madres al usuario. Lo que nosotros queremos como usuarios es entretenernos, conectarnos, de repente informarnos, consumir trends, ver memes, ¿no? Y si el político entra desde otra, digamos, accede a ese lenguaje desde otra perspectiva, en ningún momento vamos a conectar, ¿no? Y al final, como tú lo dices, sí creo que se trata de contar historias. A ver, señor, ¿cuál es la historia que está contando? Aquí mi argumento más grande es, si esto se ganara en territorio, Andrés Manuel hubiera sido presidente hace 12 años. Punto. Cuando Andrés Manuel entendió que necesitaba las redes sociales para ganar la elección, ganó la elección. Pero no fue de gratis. No, porque también a ver, ¿quién recuerda la campaña de José Antonio Uribe? Nadie. Pero si recuerdas cochinos, marranos, puercos. Pero es que esos son los spins. Sí, pero porque lo sacó en redes. Pero yo no diría que la gente fue en spots de televisión. Sí, pero es un medio digital. Enfoquémonos en el compañeros, nos enfoquemos un poquito en esta parte del programa, en cerrar con una conclusión respecto a redes para pasar al tema final. Okay. Yo considero... Gracias. Yo creo que una elección se gana con muchos aspectos. Y el caso de las redes en sí mismas, yo creo que a menos que seas Mariana Rodríguez, no ganas una elección en redes. En su caso es totalmente aparte. Un día deberíamos hacer todo un especial de Mariana Rodríguez. Sí creo que su caso es completamente diferente y se debe estudiar. Sí creo que los políticos cada vez más van a tener que entrar a redes a bailar en TikTok, por más que no nos guste. Pero no, la próxima, quizás la de 2030, no me atrevo a decir la de 2030 si no se va a ganar en redes. Todavía hay mucha gente que no tiene acceso a internet, todavía hay mucha gente que la tienes que movilizar para llevarla a votar, se le olvida, o sea, te puede caer muy bien, pero nada, para empezar a preguntarle a la gente cuándo es la elección no saben. Claro. Entonces, creo que es muy importante para hacer llegar el mensaje, pero eso, necesitas el mensaje.
ahorita ya se querían pelear por si Andrés Manuel ganó porque le entró a internet o no le internet. No, Andrés Manuel generó un mensaje tan bien hecho, tan estructurado, que era el correcto, que le llegó a un montón de sectores y que lo transmitió por todas partes, porque sí es cierto, no usa la importancia de la estrategia, claro. Sí, y su estrategia la difundió por todas las plataformas posibles. Entonces, en ese sentido, las redes van a ser cada vez más importantes, pero yo creo que el próximo año no son definitivas para ganar una elección. Emanuel. Yo considero que, como bien mencionas, esto es una simbiosis. Es tanto el trabajo de territorio y otra, replayarlo en las redes. Por ejemplo, ¿de qué me sirve hacer territorio, ir a repartir ciertas cosas, ir a visitar una comunidad si no lo expongo a la vida pública? Si no veo la manera de que las otras personas conozcan eso. Y creo que ha sido una tangente, una línea que hemos venido viendo desde el 2018. ¿Quién diría que un ministro de la Corte iba a hacer TikTok? ¿Quién diría que un canciller hiciera TikToks? ¿Quién diría que diversos, justamente, que fue algún concierto que gracias a eso hubiera tenido ciertos beneficios? Entonces considero que es una simbiosis, territorio y las redes te ayudan a llegar. Antes, como bien lo mencionaba Roger, no teníamos los medios. Es una asamblea de 5,000 personas. Ya de 5,000, si te iba bien, yo creo que 100 personas vencían a las demás personas. Pero ahora con las redes siento que es muy fácil dar esa movilidad. Creo que estamos todos de acuerdo que las redes sociales es uno, si no es que el medio en el cual podemos llegar a muchas más personas. Yo tengo una observación. Adelante. Yo creo que hay una brecha digital muy importante en nuestro país, ¿no? Claro. Coincido completamente contigo. No van a ser definitivas en 2024 y dudo que lo vayan a hacer en 2027 y todavía lo veo difícil en 2030. Yo creo que las redes hoy te sirven, porque además ya es como la vieja confiable de quiero ser candidato y me meto super a redes, y entonces al rato cuando acerque la campaña vamos a estar saturadísimos y cualquier mensaje va a ser desecho. O sea, va a ser desecho, se produce demasiada basura, eso también tenemos que considerarlo, cansa a la gente. Claro. Tienes que ser Mariana Rodríguez o Andrea Chávez o Noroña para que pegues, ¿no? Entonces, ¿yo para qué siento que sirven las redes sociales? Yo creo que te sirven para generar identidad con las personas que ya te respaldan. Y esa identidad es lo que puede fortalecer el ejercicio de campaña. Yo al final sigo creyendo que la campaña en que más cuenta es que tú tengas una persona que crea en tu proyecto, que entienda tu proyecto, que pueda transmitirse de una manera simple y sencilla a la persona en la casa, en la calle, en la colonia. Yo sigo creyendo que esa es la fórmula. Y las redes sirven pues, para validar y darle como una sinergia, pero no siento que sea realmente ahorita pues, el factor decisivo en lo absoluto. Muchas gracias, Armando. Con esto cerramos el tema de las redes sociales y la estrategia digital. Y para finalizar, hablemos de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de la ganadora de la encuesta para la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. ¿Quién es la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué esperamos de la doctora? ¿Cómo se ve el proceso electoral de aquí al 2024? ¿Y qué tanto vamos a sorprendernos de su campaña en estos próximos días? Adelante, Jesús. A ver, quiero apelar a su preparación, la verdad, porque creo que es una persona muy preparada, es una persona muy inteligente. Quiero apelar a eso. Si pudiera yo dar el beneficio de la duda, apelaría a eso. Pero también hay cuestiones que en su trayectoria, como digo, pues la han marcado. Y la más grande es que no le dice que no al presidente. Entonces, dicho esto, y siendo totalmente honesto, yo no creo que se distancie del presidente. No creo que distancie que el presidente saque las manos de incluso el proceso electoral. Que distancie su hacer en el día a día de lo que quiera el presidente, ¿no? Tampoco la veo a ella intentándolo, ¿no? Veo tristemente tampoco que vaya a mejorar la cuestión en un tema de seguridad, por ejemplo. La veo cargada ideológicamente, o sea, ideológicamente la veo más endurecida que un Marcelo Ebrard, por ejemplo. Más en la línea de esto del Foro de Sao Paulo, más en la línea de intentar atropellar a los organismos autónomos, de que el poder sea de una manera unipersonal. Lo veo más en esa línea, con una rispidez más clara con el gobierno de Estados Unidos, ¿no?
que también es un factor importante y no podemos disociarnos de ello. Entonces, en resumen, yo la veo sí dando continuidad al proyecto, pero si me queda un poquito de buena fe, apelaría a esa inteligencia que ella tiene y a su preparación. Rogelio, ¿por qué ganó Claudia? Claudia gana por eso ya está más que claro, gana por su cercanía al presidente, obviamente. Ese es su principal mérito. Si bien dice que yo sí la demerito, pero pues tiene mérito el estar cercano, el permanecer cercano por 18 años, no es cualquier, o 22 años casi. Tiene mérito estar cercano, no tienes razón. No es cualquier cosa, o sea, es una persona que ha traicionado a personas en el movimiento o que no les ha cumplido del todo. Y el que Claudia esté ahí, haya esperado su oportunidad, haya sabido ganar la elección de la Ciudad de México de una manera abrumadora, creo que es su mérito. Y sí creo que en el tema de Claudia Sheinbaum, o sea, yo siento que el movimiento está echando campanas al vuelo y no es así. Falta definirse la postura de Marcelo el lunes. Esa va a ser la gran conclusión de este programa y de los que sigan. Eso va a marcar un parteaguas en cómo va a evolucionar la carrera política de aquí al 2024. Y ciertamente yo creo que aún fuera 50-50 que Marcelo Ebrard decida no participar, siento que no está fácil. O sea, quien dice que va a ser un día de campo, no creo que vaya a ser así. Creo que son candidatas tan distintas, pero que una es capaz de aglutinar la parte que le hace falta que tiene la otra y viceversa. Eso es lo complejo que yo veo en esta campaña. Vamos, tenemos una persona dicharachera, ¿no? Que era el Andrés Manuel López Obrador, ahora en la derecha, y tenemos una persona como José Antonio Meade, ahora en el partido más popular, que en ese entonces pues era el PRI. Entonces nada está por sentado. Tiene toda la fuerza del movimiento, y si, como dice Armando, las bases se unen, pues la va a tener muy complicada Xochitl Gálvez. Pero si con una buena estrategia, ya sea y aquí vuelvo a recalcar la importancia de las redes sociales, una estrategia como José Gutiérrez o como Roberto Trad, en cualquiera de los dos escenarios, grandes estrategias en México, ya sea de la de Xochitl o de Claudia Sheinbaum, pueden hacer una gran diferencia, sea en territorio, sea en estrategia o sea en redes sociales. Pero como hemos definido aquí, en eso vamos a estar todos de acuerdo, lo que importa va a ser la estrategia, cómo vas a ganar ese mercado, y la manera para mí de llegar a esos nichos que son sumamente importantes no es mediante el meeting, no es mediante la tierra, es mediante las redes sociales. Y para mí sí van a ser definitorias no las redes sociales, quién va a manejar la estrategia de cada una de ellas. Eso va a ser lo de Armando, ¿qué esperamos de Claudia Sheinbaum? Bueno, viene un proceso, pues, viene el lunes, es una definición importante. Bueno, hoy recibe el bastón de mando, el lunes define Ebrard qué sucede, eso va a definir mucho los siguientes pasos del movimiento y cómo podamos avanzar en unidad. Yo espero que se resuelva favorablemente, porque eso nos va a permitir, en verdad, pues concentrarnos en lo que importa, que es en empezar a avanzar. Yo veo que pues lo primero que tiene que suceder justamente es que se termine de definir el proyecto de nación, donde se vea pues la autenticidad que pueda tener Claudia en términos de lo que abona el proyecto, ¿no? Ahorita, retomando un poquito lo que comenzábamos, ya lo pensé bien, y Andrés Manuel ya garantizó la continuidad de lo que realmente le importa como proyecto de nación. O sea, todo el esquema de bienestar ya está respaldado en la Constitución. O sea, ese es uno de los grandes aciertos de Andrés Manuel, y los grandes proyectos de infraestructura los va a terminar Andrés Manuel. Y su política social es gigante y es entonces muy buena. Eso va a avanzar, y creo que justamente va a haber dos grandes pendientes que se quedan en la administración de Andrés Manuel. Está el tema del sector salud. Andrés Manuel va a hacer un esfuerzo este último año por dejarlo lo más avanzado posible. Ese es el primer gran tema que tiene que atender Claudia, y el tema de la seguridad. Viene pues de una estrategia exitosa en la ciudad, eso pues le va a dar cartas favorables, y pues eso yo creo que pues, nos va a permitir ver cómo se van avanzando las cosas.
Ahora, respecto a lo que comentaba Rogelio, pues sí son candidatas que podemos hacer símiles con candidatos del pasado, pero yo creo que a diferencia de José Antonio Meade, que tenía detrás a Peña Nieto y todo lo que representó Peña Nieto y la vergüenza que fue Peña Nieto, y que yo asociaría más a Xochitl, a Vicente Fox que a Andrés Manuel por ser dicharachera, su perfil va más con Fox. Pues Claudia tiene el respaldo de estar terminando un gobierno que ha sido muy exitoso en su política social, que ha transformado vidas en la realidad y que además es un presidente que tiene pues una popularidad y un impulso gigantesco, ¿no? Al contrario, yo creo que es el zapato grandote y que es lo que en el momento vamos a tener que entender y saber que pues bueno, perdemos el gran liderazgo, ahora tenemos que construir entre todos y pues algo bien pase lo que pase, en 2024 vamos a tener a la primera mujer presidenta y lo que va a definirse es qué tipo de mujer queremos a la presidenta, una mujer que está en el bloque conservador antiderechos de las mujeres, una mujer de izquierda progresista que siempre ha participado está en el bloque conservador, pero ella es liberal. Ella es liberal. Sí, pero si va a hacer campaña con Margarita Zavala, pues que está Sí, liberal. Pues, si vas a hacer campaña, como le dice Andrés Manuel, con Marlet, Manuel Espino. con ¿Quién Manuel es Espino. Claudia Sheinbaum? Por Dios. Ya no sé, porque ella dice que Es Andrés Manuel López Obrador acá. es que ella dice que es científica, que es política. Yo analizo su trayectoria política y para mí ella ha sido bastante decepcionante. Quizás es mi culpa por haber tenido expectativas y no suya. Yo no la veo como política. Grandes. Mis recuerdos de ella, de hecho, como cuando inauguraron la línea 1 del Metrobús, es decir, no sabíamos que iba a estar tan saturado el servicio y eso para mí es indicador de que no hicieron estudios, que se aventaron la obra como el Borras. Andrés Manuel la invita al gabinete de gobierno diciéndole que su meta es bajar la contaminación en la Ciudad de México y aquí hemos tenido semanas enteras bajo su gobierno con contingencia ambiental. Claudia llegó, y ahorita que mencionaban esto de que viene una elección en la que vamos a elegir una mujer presidenta, las feministas no están con Claudia, las feministas de la Ciudad de México la detestan. A mí me ha gaseado, desde que es jefa de gobierno me han gaseado todos los 8 de marzo. Tiene compañeras mías con investigaciones abiertas por marchar. Entonces ya no sé quién es, porque ella dice que es feminista y hace eso, ella dice que es científica y que se ganó un Nobel por estar en un panel de cambio climático y vivimos ahogadas en contaminación. No sé realmente, yo la veo contradictoria y la veo, como habíamos dicho todos, diciéndole que sí a todo a Andrés Manuel. Entonces, pues ya que esperar, que no esperar, que voy a esperar una campaña muy gris y que la gane. Pero, pues eso, decir que esperas una campaña gris y que la ganes como no va a haber sorpresas, es lo que sigue, es un trámite y me parece una enorme pena que estemos en este momento, en este nivel de la política, sobre todo después de lo que vivimos y de lo que esperábamos cuando votamos en 2018. Pues para Karina es la nación de la desesperanza. Sí, son varios. Manuel, ¿la doctora Claudia va a ser presidenta en el 2024? Una pregunta bastante difícil, bastante compleja. Yo creo que, como bien todos mencionamos, pues ha tenido ciertas cosas buenas, ciertas cosas malas. Siento que su carisma no le ayuda tanto, siento que ese operador de redes no le ayuda tanto, también como mencionaba Karina, y es algo que incluso ayer en el partido mencionábamos. El tema feminista no es un hito, no es una ganancia para el feminismo que Claudia haya llegado a la presidencia. Vemos una solapa, vemos ¿cómo decirlo? Un tinte patriarcal, porque sabemos que indirectamente fue la proyecta de Andrés Manuel. Entonces, eso creo que es algo bastante deslayable. Antifeminista. Exactamente, es totalmente antifeminista. Entonces siento que en ese sector puede ser bastante, le va a quitar bastantes votos, hay que ser sinceros. Entonces yo de Claudia Sheinbaum sí esperaría que hiciera conciencia. Evidentemente es una mujer letrada, es una mujer estudiada, como bien mencionaba Jesús, pues esperemos
que de aquí al 24 pueda tener ciertas actitudes de cambio. Yo siento que esto debe ser una continuidad, pero con cambios. Si bien es cierto, en el 2018, como bien mencionaba Karina, como bien mencionaba Roger, pues votamos por algo, por un cambio, pero sin embargo tiene, como en todo, ciertos tintes buenos, ciertos tintes malos. Entonces yo creo que se viene algo interesante, y creo que también debemos de esperar a lunes para ver qué decide Marcelo Ebrard, y ahí justamente desde lunes se va a marcar un gran panorama político para nuestro país, porque tenemos a Claudia Sheinbaum por Morena, tenemos a Xóchitl Gálvez por el Frente Amplio, y posiblemente, y escapándose a Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano, que pues podrá dividir el voto, o incluso ahorita estaba checando una nota que el Frente Amplio lo había invitado a Marcelo. Entonces pues tenemos todavía enfrente unas decisiones muy, muy fuertes que van a definir el paradigma político en el 2024. Muchas gracias a todos por esta charla, esta mesa de análisis del proceso que hemos vivido desde Morena y desde la Nación de la Esperanza. No sé si gustan dar algún cierre, algunos comentarios en una intervención final del programa y de los temas que vimos. Mira, para mí va a estar tan interesante el 2024, porque el país está tan polarizado. Ojalá y Marcelo Ebrard decida no participar, porque esto se va a poner muchísimo más rico, va a tener más carnita. Va a ser algo, yo soy del norte y va a ser para sacar la carne asada, buenos cortes. Porque, sí, claro, porque este encono que ha creado el presidente, que él siempre ha apostado que le beneficia por un margen del 4, del 5, o sea, que en el dividir gana, puede resultarle en contra. Esa es una. Y dos, tenemos estrategias tan distintas que la de Claudia tiene que ser abocarse y juntarse totalmente con la figura principal del movimiento, que es Andrés Manuel López Obrador, y prácticamente, como bien dice Karina, pues copiar todo lo que hizo, y que prácticamente digan que son iguales. Y del otro lado, la estrategia de Xóchitl Gálvez tiene que ser todo lo contrario, pero parece que ellos no entienden, y al contrario, están más pegados de Alito, más pegados de las figuras del pasado de Fox. No, lo que tiene que hacer Xóchitl Gálvez es despegarse de esas figuras, y Claudia Sheinbaum al contrario. Entonces son estrategias tan distintas, candidatas tan distintas, en un escenario tan plural, tan enconado, que quien va a definir esta elección, como bien lo he dicho, es no el voto duro, es la ciudadanía libre, que puedan llegar a esa ciudadanía mediante redes sociales, mediante un mensaje muy claro, que la puedan mover. Como bien decía Armando, la emoción es lo que te mueve, que puedan llevarla a votar, y eso se da en nuestro país en un nicho de clase media. ¿Por qué? Porque es quien tiene acceso a las redes sociales, a esos medios, y a quien le tiene que llegar el mensaje, y desgraciadamente son los más apáticos en la votación, por mucho que digan de que no, este país lo mantiene en clase media. Sí, pero no es su toma de decisiones, y la toma de decisiones tenemos una responsabilidad de mantener y dirigir un país, no solamente pagar impuestos. Entonces yo invitaría a la población de clase media que voten, que hagan sus propias conclusiones, y que desde ahorita se empiecen a formar un criterio, y que voten. Eso es lo más importante, porque dicen, ay, la clase media alta, dicen, al final del día puede llegar quien sea y a mí me va a ir siguiendo bien porque yo trabajo y todo depende de mí. Es una manera muy mezquina, es una manera muy individualista de pensar. Vivimos en comunidad, salgan a votar. Muchas gracias, Rogelio. Armando. Bueno, primero, de diciembre de 2018 empieza un proyecto de transformación en nuestro país, que pues opinión de la mayoría de este país ha empezado a transformar y a cambiar la forma en la que se gobierna y en que se hace política en este país, y pues hoy se enfrenta pues un gran desafío, que es su continuidad. Hay muchas ausencias, por supuesto, como en todo proyecto político hay expectativas no cumplidas, y creo que el mérito y el reto que tiene Claudia es justamente tomar lo que se ha sido un éxito del gobierno de Andrés Manuel, para impulsarlo, para cuidarlo, para seguirlo profundizando, pero sobre todo empezar a ver dónde la cuarta transformación se quedó corta, para avanzar en esa tarea. Si Claudia logra con esa tarea, yo creo que está resuelta la elección en 2024. Creo que hay pendientes muy importantes que desde la militancia morena nos preocupa, que es el tema de la ciudad. Tenemos que lograr
Primero, pues resolver el tema en unidad, ¿no? Tener un candidato fuerte y sobre todo dar la batalla por la ciudad, porque una de las perspectivas que tenemos es que ante la derrota inminente en la presidencial, lo que va a buscar la derecha es ver cómo disputar la ciudad, como pasó en 2021, ¿no? Que nos agarró por sorpresa, para ser honestos, ¿no? Pero finalmente también otra preocupación, y pensando también en el legado de transformación de Andrés Manuel, en 2018 pasó algo inédito, que fue que el voto consciente, el voto razonado, el voto libre, le ganó al voto comprado, a la compra del voto, al voto corporativo. Pues yo espero, ¿no? Y mi apuesta en el movimiento es que en 2024 refrendemos ese logro que fue político en todos los sentidos, ¿no? Muchas gracias, Emanuel. Pues sí, sin lugar a dudas, yo creo que el 2024 va a tener muchos tintes, muchos retos y sobre todo muchas caras nuevas. También lo que les exhorto, y como mencionaban todos, es que voten, infórmense, no sean por quién. Evidentemente pues estamos de una clara tangente, pero la recomendación es que se informen, que vean quiénes son sus candidatos y que sobre todo salgan y voten, porque no hay mejor arma que nuestra democracia y sobre todo por refrendar nuestras creencias. Karina. Ay, los escucho y quiero decir algo bonito. Yo solo quisiera que aprendiéramos a pensar la política más allá de lo electoral, porque no podemos estar inventándonos el país cada 6 años. Creo que necesitamos por fin tener continuidad en un proyecto. Para mí ya no merece esa continuidad. Necesitamos, pero jamás votaría yo por Xochitl, nunca, y menos siendo representada o representante de los partidos que la están postulando. Sí, me encantaría decir que quiero que el lunes Marcelo se postule y cambie. No, que me voy a autosapear diciendo, Karina, eso te pasó en 2018. Entonces yo ya no sé, creo que me quedaría con esta idea que les dije. La política va más allá de lo electoral y construyamos lo político en otros lugares y no nos esperemos a que únicamente sea pues, el día de la elección y ya. Pero pensando electoralmente, le voy a dar un consejo a Claudia Sheinbaum: que siga sonriendo como ayer toda la campaña, por favor, por favor. De carisma. Sí. Para finalizar, Jesús. Cuando iba a ser la elección de 2018, me tocó ir a una universidad privada a dar una conferencia, una plática. Y uno de los chicos estaba muy preocupado porque ganaba López Obrador. Y yo lo que decía, a ver, puedes no estar de acuerdo con él, puedes pensar de una manera totalmente contraria a él, pero el país no se va a acabar. Y hoy estamos a un año de que cierre su gobierno y el país está. Bien o mal, ahí está. Entonces yo creo, justo coincido en lo que dice Karina. La política no es solo la elección, que también coincido contigo, se va a poner interesantísimo y hay que agarrar las palomitas, ¿no? Y una chela y se va a poner bueno, ¿no? Pero creo yo que estamos en deuda con nosotros mismos como mexicanos, porque los que desaparecemos somos nosotros, los que abusamos de las mujeres somos nosotros, los que nos violentamos en la calle somos nosotros. No es el presidente el que sale del Palacio Nacional a madrearnos, ¿no? Yo creo que la deuda es con nosotros mismos. Yo sí digo, no quiero que suene como a curso de coaching barato, ¿no? Pero creo que nos debemos un país en el que quepamos todos, en el que dejamos de ponernos etiquetas. Es que tú eres chairo y tú eres fifí y tú eres derecha o sea, creo que eso funciona a nivel político y a nivel ¿Cómo va a hacer comunicacional. cosas a sus mamás a quienes cortan cuerpos en cachitos? ¿Perdón? ¿Cómo va a hacer cosas con sus mamás a ¿Cómo vas? quienes... No te entendí. O sea, Es que Andrés Manuel dice que acusen a los delincuentes. Ya. sí, vaya, la naturaleza humana es tan amplia que... Dejemos que cierre Jesús, por favor. Sí, Dejemos perdón. que cierre Jesús. Perdón. Y decía, creo que nos debemos un país en el que quepamos todos, en el que dejemos de ponernos etiquetas, en el que dejemos de pensar que porque tú crees distinto, yo soy, no coincido con Morena, ¿no? Pero yo te veo a ti
Y digo, es legítima su lucha, y qué chingón que la haces, ¿no? Entonces, al final del día es, pues estos somos, ¿no? Somos esto. O sea, ellos están ahí en intereses y lo que sea, pero estos somos, esto es México, ¿no? Y ellos van a salir, y nosotros vamos a seguir, y vamos a seguir saliendo a trabajar, y a buscar ganarnos el pan. ¿Y qué queda, no? Entonces, ¿yo qué diría? Pues que sí quisiera ver cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para hacer que en este país quepamos todos? Porque nos necesitamos ver unos a otros a los ojos y decir, güey, yo sin ti, yo no existo, ¿no? Yo sin ti, no soy capaz, pues, ¿no? Ese mundo de... Este entramado no funciona sin ti y sin mí. ¿Cómo lo hacemos? Sí, el blanco necesita el negro, el cielo. Jesús, muchas gracias. Compañeros, muchas gracias. Rogelio Verástegui, No. muchas gracias Jesús Caudillo, muchas gracias Armando Chavarría, muchas gracias Emanuel Mozo y muchas gracias Karina Almaraz. Gracias por compartir sus opiniones, por formar parte de este programa de la Nación de la Esperanza. Y justo esa es la Nación de la Esperanza, una nación en la cual tenemos diferentes opiniones, nos sentamos en la misma mesa y podemos conversar para que este sea un mejor país, una mejor Nación de la Esperanza. Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias.